Reitero las disculpas del caso porque hemos tenido unos inconvenientes con el tráfico y también con algunos cruces de horarios que no nos han permitido dar esta clase en el momento que debió ser. Entonces, vamos a dar dos sesiones que en realidad corresponden más o menos a lo mismo, sino que en realidad se ha dividido un poco de manera didáctica, pero hasta cierto punto artificial, ¿no? Con respecto a lo que son los síndromes parenquimales y los síndromes intersticiales. Porque en realidad el intersticio, como vamos a ver en un momento, es parte del parénquima pulmonar. Entonces, no existe realmente una división real entre lo que es parénquima y lo que es intersticio. Y no son dos cosas distintas. O sea, el intersticio es uno de los componentes del parénquima. Entonces, tal es así que actualmente, digamos, la mayor tendencia se está tratando de plantear en que no existe o sea, van a ver ustedes, muchos neumólogos dicen que no existe la enfermedad intersticial pulmonar, sino se llama enfermedad parenquimal difusa. Eso todavía, bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente bloque, pero un poco enfatizar que estas dos componentes, bueno, son más que nada ayudas desde el punto de vista clínico, pero realmente no hay no es el síndrome intersticial, probablemente debería incluirse dentro de los síndromes parenquimales, ¿no? Y bueno, antes de hablar de todos los síndromes que vamos a tratar, es importante recordar que el término síndrome nosotros permanentemente asistimos al abuso y hasta la prostitución del síndrome, ¿no? Porque prácticamente síndrome de malestar general, síndrome hiporéxico, síndrome, a todo el mundo, a cualquier síntoma que tiene el paciente le ponen el nombre de un síndrome. O sea, el síndrome es un conjunto de síntomas y signos que obedecen a una fisiopatología común y que restringen el diagnóstico diferencial a un número limitado de enfermedades, ¿no? Entonces los síndromes son muy útiles, pero cuando existen, y no podemos empezar a sindromizar cualquier cosa. Bueno, entonces sabiendo ya lo que es un síndrome, el siguiente punto es, bueno, ¿qué es el parénquima pulmonar? Y justamente es eso, ¿no? El parénquima pulmonar, si nosotros, digamos, vemos al pulmón, podemos dividirlo anatómicamente en tres zonas. Una primera zona puramente conductiva que interviene la tráquea, los bronquios, ¿no? Los bronquiolos. Y una zona que tiene que ver ya con el intercambio gaseoso, con el proceso de hematosis, que involucra una zona transicional en donde hay un componente mixto, en donde efectivamente hay un componente de vía aérea y un componente de sacos alveolares, y la zona ya respiratoria propiamente dicha que involucra los sacos alveolares. Entonces, toda aquella región del parénquima pulmonar en donde existe o donde se da el proceso de hematosis es lo que nosotros, o sea, del intercambio de oxígeno con dióxido de carbono, es lo que se denomina el parénquima pulmonar, ¿no? Y entonces, vamos a ver que el parénquima está constituido, bueno, primero por las células que recubren al alveolo, que son los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 que tienen dos funciones. Uno, lo que es revestimiento, y dos, lo que es, digamos, la primera respuesta frente a la exposición de antígenos, y tiene mucho que ver con lo que es las respuestas de inmunidad innata, ¿no? Antes se creía que solamente tapizaban de manera alfombra el alveolo, y en realidad hoy conocemos que no solamente tiene una función de revestimiento, sino además una importante función desde el punto de vista de la inmunidad innata, ¿no? Las células epiteliales alveolares tipo 2, que son, como ustedes saben, los neumocitos tipo 2 que producen el surfactante, y como ven, el intersticio alveolar, es decir, toda esta estructura colágena de tejido conjuntivo que sostiene al alveolo, que forma parte del parénquima pulmonar. Entonces el intersticio en realidad es parte del parénquima, ¿no? Y finalmente las células denominadas centinela, que son los macrófagos alveolares intersticiales, que básicamente tienen una función de, como su nombre lo indica, patrullar, ¿no? En el alveolo en búsqueda de material extraño o bacterias, ¿no? Y bueno, a lo largo de esta clase vamos a ver que el pulmón lo podemos representar esquemáticamente como esta figura, en donde podemos tener una vía aérea, tenemos sacos alveolares y tenemos alveolos. Entonces vamos a ver que
el pulmón es importante mantener estas estructuras de ventilación colateral. ¿Por qué? Porque siempre, todo el tiempo, por procesos inflamatorios, en fin, se forman pequeños tapones de moco, y entonces cada vez que se forma un tapón de moco, los alvéolos tenderían a colapsar. Entonces es importante tener una ventilación colateral, y por eso existen los denominados poros de Kohn entre alvéolo y alvéolo, y canales de Lambert que comunican sacos alveolares con sacos alveolares subyacentes. De esa manera, por ejemplo, si yo tengo un bloqueo acá, por acá va a pasar el aire y el alvéolo no se va a colapsar. Es uno de los mecanismos por los cuales el pulmón mantiene la vía patente y se evita el colapso. Muy bien. Entonces ya tenemos los dos componentes, ya sabemos lo que es un síndrome, ya sabemos lo que es el parénquima, entonces ya podemos entender cuáles son los síndromes que pueden afectar al parénquima pulmonar. Y de hecho, en realidad, no existe el síndrome parenquimal pulmonar como tal. ¿No? Existen síndromes parenquimales pulmonares que pueden ser el síndrome de consolidación, la atelectasia, la enfermedad pulmonar intersticial difusa y el síndrome cavitario. Esos son los síndromes. Antiguamente también se consideraba el síndrome tumoral. Sin embargo, el síndrome tumoral realmente tienen que ser tumores demasiado grandes para que haya una manifestación, digamos, diferente de cualquiera de estos síndromes. Así que probablemente ya no es un síndrome a tener en cuenta. Entonces, en la primera parte vamos a ver un poquito lo que es síndrome de consolidación, atelectasia, y hacer alguna mención también al síndrome cavitario, que también cada vez se ve menos porque básicamente se requieren cavernas muy grandes para poder, digamos, dar estas manifestaciones. Y recuerden también que no hay que poner síndromes cuando no encontramos síndromes. O sea, a veces hay pacientes que tienen, digamos, síndromes que no llegan a cumplir todos los criterios y entonces, bueno, no tienen claramente un síndrome, pero sí puede tener una lesión, por ejemplo, parenquimal, pulmonar, y a partir de eso podríamos hacer un diagnóstico diferencial. Entonces, lo primero que vamos a revisar es lo que es el síndrome de consolidación, y básicamente el síndrome de consolidación es conceptualmente sencillo. Básicamente significa que el alvéolo, en vez de tener aire, está lleno de líquido o de células o de átomos. ¿Y cuál es la, digamos, la consecuencia de esto? Desde el punto de vista clínico, obviamente va a haber un problema en el intercambio gaseoso, o sea, porque va a ser el pulmón lleno de líquido, lleno de células, no se va a poder dar adecuadamente el intercambio gaseoso, pero también desde el punto del examen clínico, nosotros podemos encontrar varios hallazgos que básicamente obedecen a este reemplazo de aire del alvéolo por líquido o células. Y esto se da básicamente por dos motivos. Uno, que el aire, la sonoridad del pulmón va a ser reemplazada por una zona mate de agua. Y dos, que este líquido va a transmitir mucho mejor el sonido. Y por lo tanto va a haber una exacerbación y una intensidad mayor de todo lo que son los fenómenos acústicos. Y eso es una de las condiciones que hace que el síndrome de consolidación sea único entre los demás síndromes, porque básicamente todo lo demás, si yo tengo un neumotórax, un derrame pleural, un enfisema, una atelectasia, todo lo demás me va a abolir o disminuir los sonidos. Y la única condición asociada a un incremento en la sonoridad a nivel pulmonar es justamente el cuadro de consolidación. Y por eso es tan importante que nosotros no solamente ocultemos, sino también evaluemos nuestro frémito vocal, perscutamos, hagamos el examen físico completo, incluyendo inspección, palpación, percusión y auscultación. Y otra cosa es que, bueno, generalmente, bueno, es solamente para explicar el por qué se afecta de manera continua, porque ya habíamos visto que estos espacios, estos poros de Kohn y estos canales de Lambert servían para la ventilación colateral del pulmón, y sin embargo también cuando nosotros tenemos un proceso infeccioso también facilitan la diseminación centrífuga de alvéolo a alvéolo y de saco alveolar en el caso de infecciones respiratorias. En el caso de infecciones, esencialmente lo que llamamos neumonía. Entonces hay transmisión o hay diseminación centrífuga de alvéolo a alvéolo y de saco alveolar a saco alveolar. Y esto acaba expandiéndose hasta que eventualmente es imitado por las estructuras más gruesas que básicamente corresponden a las fisuras. Y es por esa razón que las neumonías que se adquieren por vía inhalatoria básicamente
se expanden y son limitadas por una fisura de modo tal que afectan básicamente a un lóbulo, ¿no? Entonces, por eso se llaman neumonías lobares, es la neumonía clásica que produce el síndrome de consolidación. Recuerden que no todas las neumonías son consolidación. Muy bien, entonces, ¿cómo se va a traducir esto al examen físico? Entonces, si esto de acá, vamos a imaginarnos que esto es la vía aérea y este cilindro es el parénquima pulmonar y esta es la mano de la persona que está tratando de palpar, ¿no? Si nosotros hacemos un esfuerzo y consideramos eso, lo que va a ocurrir es que al reemplazar este cilindro que normalmente tiene aire por un líquido que transmite mejor el sonido, vamos a encontrar aumento del frémito vocal, ¿no? Es decir, no le vamos a decir 33, 33, y esto va a generar un sonido incrementado en la zona que esté comprometida. A la percusión, igualmente, lo que era un sonido sonoro, pulmonar normal, ¿no? Va a cambiar a un sonido mate, ¿no? Un sonido mate producto de que esto está lleno de luz. Y a la ocultación van a haber varios fenómenos digamos, consistentes con un aumento de la transmisión del sonido, ¿no? Si ustedes se auscultan ustedes mismos en la región traqueal, o sobre todo en la región del segundo espacio intercostal, van a escuchar un ruido más o menos grueso, grave, áspero. La respiración bronquial. Que se llama el ruido traqueobronquial. Ese ruido ya no pasa cuando nosotros auscultamos la parte periférica, ya nosotros solamente escuchamos el ruido vesicular, porque ese ruido es amortiguado por toda la estructura parenquimal pulmonar. Cuando yo tengo un proceso de consolidación, ese líquido va a permitir que se escuche el sonido traqueobronquial hasta la periferia. Y entonces eso va a traducirse como un sonido soplante. Y eso es lo que se llama el soplo tubario, que es típico de los síndromes de consolidación. También, cuando el paciente diga 33 o cualquier palabra que tenga la letra N, esto va a sonar más. Eso se llama broncofonía. Y cuando no solamente suena más, sino además ustedes pueden distinguir nítidamente las palabras que ha dicho la persona, eso se llama tectoriloquio. Y también cuando el paciente diga, o cuando evaluemos la transmisión de la voz susurrada, entonces una cosa es la transmisión de la voz susurrada es cuando no le decimos al paciente, diga, así como en secreto, dígame, y ustedes prueben eso en sus familiares, en ustedes mismos, y van a darse cuenta que eso normalmente no genera la transmisión de una onda sonora. Sin embargo, cuando el pulmón está lleno de líquido, eso va a aumentar notablemente, y entonces cuando el paciente diga, nosotros vamos a escuchar como si el paciente realmente estuviera diciendo. Y eso se denomina tectoriloquia afro. Finalmente, la presencia de secreciones en la vía aérea pequeña, al momento de movilizarse con la inspiración, va a generar la aparición de los crepitantes, ¿no? Estos son sonidos, como ustedes saben, que semejan el crepitar de la lengua. O sea, si ustedes han hecho alguna vez parrillada, ¿no?, y han puesto el carbón, y cuando el carbón empieza a calentarse, empieza a sonar, eso es el crepitar. Si han hecho alguna vez fogata con leña, también es el crepitar de la leña. Y si no han hecho fogata y han hecho una parrillada, entonces mejor háganla alguna vez en su vida, porque no llegar a esta edad y no tener esa experiencia. Entonces agarren su cabello y frótenlo, ¿no? Y ese sonido, eso es crepitar, ¿no? Muy bien. Resumiendo entonces, ¿qué podemos encontrar? Bueno, generalmente estos procesos se asocian a un fenómeno irritativo y por lo tanto vamos a encontrar tos, expectoración como signos clínicos, aunque no son pues evidentemente exclusivos de esta condición. Si encontramos una consolidación muy extensa que afecte la mecánica ventilatoria y que nos dé insuficiencia respiratoria, podemos encontrar uso de músculos accesorios. Tirajes. Recuerden, los tirajes los encontramos en la región supraesternal, supraclavicular, intercostal, subcostal, ¿no? Y eso ocurre en el contexto de insuficiencia respiratoria o disfunción diafragmática, ¿no? Pero son las dos condiciones que nosotros vemos, cuando nosotros veamos tirajes, debemos pensar en cada uno. A la palpación, y esto sí es muy importante, va a haber vibraciones vocales aumentadas y, como les digo,
la vibración vocal aumentada asociada a la presencia de broncofonía, pectoriloquia ápona, que todas son manifestaciones de mayor transmisión del sonido, son prácticamente exclusivas del síndrome de consolidación. A la percusión va a haber matidez y lo que habíamos comentado ya, crepitante, soprotubario, broncofonía, pectoriloquia y pectoriloquia ápona. Esto forma en conjunto el síndrome de consolidación. Ahora recuerden también que para que haya un síndrome de consolidación pues tiene que haber realmente una ocupación más o menos importante, y eso se veía antiguamente cuando básicamente en la época en que se describieron estas cosas no había antibióticos, entonces básicamente el médico lo que asistía era a la evolución natural. Entonces había esto de la hepatización gris, la hepatización roja, eso ya no existe porque no dejamos que se hepatice un pulmón, le damos antibiótico de manera precoz, de modo tal que ya muchas veces no encontramos el cuadro completo. Muy bien, entonces cuando nosotros encontremos consolidación, ¿qué debemos pensar? Vamos, evaluamos al paciente y le encontramos efectivamente, vibraciones vocales aumentadas, ¿no? Matidez, encontramos soprotubario, encontramos crepitantes, y bueno, tiene este paciente una consolidación. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? Largamente en el contexto de una enfermedad febril aguda, el primer diagnóstico es neumonía. Prácticamente el diagnóstico definitivo, si es que es esto, si es un cuadro febril de pocos días de evolución. Y ahí tenemos que pensar siempre en gérmenes típicos, gérmenes atípicos, neumonía tuberculosa, neumonía metatuberculosa, pero largamente la neumonía bacteriana es la más, por gérmenes típicos y atípicos es la más importante, ¿no? Más raramente neumonías micóticas, parasitarias. Acá pide que es importante que antes se hablaba de neumonía típica y neumonía típica, ya no existe eso, ¿no? Porque antes se decía que la neumonía por neumococo te daba consolidación y la neumonía por micoplasma o legionela te daba más bien un patrón, una enfermedad intersticial aguda, ¿no? Y se ha visto que eso es mentira. O sea, que el neumococo te puede dar presentaciones típicas de consolidación y la legionela te puede dar igualito consolidación. Entonces, ya uno en base a la clínica no puede predecir el agente, ¿no? De modo tal que, manteniendo esto, se ha cambiado el término, o sea, ya no se habla de neumonía típica, sino neumonía por gérmenes típicos y neumonía por gérmenes atípicos, ¿no? Sí. ¿Y hay submatidez, como dicen las neumonías estas por gérmenes atípicos, o no? Puede haber matidez o puede haber submatidez. Depende de la ubicación. Puede no haber nada. Okay. Porque también depende de en qué momento lo agarramos. O sea, acuérdense que cuando nosotros estamos hablando de consolidación, tenemos que hablar de un proceso extenso inflamatorio. Sin embargo, ahora cada vez más nosotros, viene un paciente, tos, expectoración, fiebre de 3 días, y ya no le tomamos inmediatamente, encontramos hallazgos localizados, un infiltrado asimétrico, ¿no? De repente no clásico, y al paciente al tercer, cuarto día lo estamos agarrando, o sea, las neumonías las estamos diagnosticando al tercer día de enfermedad, al cuarto día de enfermedad. Ya no las diagnosticamos a las 2 semanas, a las 4 semanas, como lo hacía la ENEC. Nosotros ahora todo es más precoz. Es como la diabetes, antes nos enseñaba, y miren, hace 20 años nomás, a mí me enseñaron cuando yo era estudiante, mira, la diabetes se diagnostica con polidipsia, polifagia, poliuria, cambios en el peso, las 4P. Las 4P ya no sirven para nada. Ahora, ustedes tienen, o sea, no es que no sirvan para nada. Después de las 4P, ese diagnóstico de diabetes lo hace el portero. Ustedes Claro. tienen que diagnosticar diabetes asintomática, con glucosa en 128, por ejemplo. El criterio de diagnóstico era de 126. Entonces, una persona que tiene 130 de glucosa no tiene ni un síntoma, ni uno. No tiene nada. Y solamente, ¿cómo diagnostican? Haciéndole una glucosa a toda persona de más de 30 años en el mundo. Entonces, igualmente con la neumonía. Ya no vemos las neumonías así clásicas del libro, bonitas. Ustedes se llevan una falsa impresión, porque nosotros les buscamos a ustedes, cuando hacen la práctica en el hospital, el paciente que tiene casas, que tiene así bonitos. Pero en la verdad, cuando ustedes sean internos y estén en la emergencia, se van a dar cuenta que la mayoría de pacientes con neumonía no tienen consolidación. Básicamente es un cuadro clínico. Tos, expectoración, un poco de crepitante de repente, un infiltrado normal, y básicamente es eso. Bueno, volviendo a la etiología, ¿no? Tenemos también las neumonitis, y esto es importante recordar. Neumonía es infección, neumonitis es un proceso inflamatorio no infeccioso. Por ejemplo, en el paciente alcohólico que vomita y se aspira,
se aspira con ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico lesiona, es ácido, es como intoxicarse con ácido muriático. Entonces eso lesiona el alveolo y produce una respuesta inflamatoria idéntica a una neumonía. Eso se llama síndrome de Mendels. Ahora, más bien si nuestro paciente le encontramos, y por eso es tan importante la historia clínica junto con el examen físico. Si un paciente tiene consolidación, pero vamos a suponer, es una persona que viene con un cuadro febril de 5 días y viene con consolidación, es neumonía. Si es un anciano fumador que viene con 6 meses de enfermedad, básicamente tos, poco de dificultad respiratoria, y le encuentran una consolidación, ¿qué es eso? Un cáncer pulmonar. O sea, el mismo síndrome, el mismo examen físico depende mucho de la anamnesis. Y bueno, o sea, la posibilidad diagnóstica depende de la anamnesis, ¿no? Entonces, cáncer pulmonar definitivamente es una de las condiciones importantes, ¿no? Infarto pulmonar también, ¿no? El infarto pulmonar es la resultante del tromboembolismo pulmonar. O sea, el paciente que tiene embolismo pulmonar llega al pulmón e infarta el pulmón. Y ese infarto pulmonar puede comportarse o puede ser indistinguible de un cuadro de neumonía. A diferencia de la neumonía, que es una enfermedad febril de algunos días de evolución, el tromboembolismo pulmonar es una enfermedad súbita. O sea, el paciente está bien y de un momento a otro tiene disnea, hipotensión, ¿no? De repente hemoptisis, ¿no? Entonces es un cuadro generalmente de tipo hiperagudo. Y bueno, el absceso pulmonar, antes de cavitarse, primero da un cuadro, y es más, usualmente la primera etapa del absceso pulmonar generalmente es a partir de neumonías las cuales han sido insuficientemente tratadas. Muy bien, entonces hemos visto que el principal diagnóstico es neumonía. Entonces ya hemos visto, la neumonía es una condición infecciosa, ¿no? Es decir, es un cuadro de consolidación en la cual hay un agente que llega al pulmón, y cuando nosotros tenemos una, digamos, esto puede ser por vía inhalatoria, por ejemplo el caso de neumococo o de otros gérmenes que colonizan la faringe, eso nos da una neumonía básicamente por diseminación aérea, y entonces eso va a producir el patrón clásico. Sin embargo, también es posible tener neumonías por diseminación hematógena, a partir, por ejemplo, de un foco intraabdominal, pielonefritis, etc. Y esas neumonías, como van por diseminación hematógena, generalmente no dan un cuadro de consolidación tan aparatoso. Generalmente la neumonía que hace consolidación es más aquella neumonía que va por vía aérea, ¿no? Entonces esto es básicamente lo que ocurre, ¿no? Si nosotros vemos, esto es un alveolo normal, en la neumonía lo que ocurre es el llenado del alveolo por células por células inflamatorias y lógicamente el líquido exudativo de ese nivel. Y eso da todas las manifestaciones que hemos comentado. Ahora, desde el punto de vista radiológico, un componente importante cuando nosotros vemos una radioopacidad en un paciente con consolidación, siempre cuando vean una radiopacidad, o sea, pulmón blanco, busquen lo que se llama el broncograma aéreo, que son, acá no se ve muy bien, pero son, digamos, imágenes lineares a manera de ramificaciones que se ven en la neumonía, que se ven en la consolidación y no se ven en la telectasia ni en el derrame, ¿no? Ahí vemos un pulmón blanco, ¿qué es? ¿Neumonía, telectasia o derrame? Entonces, uno de los criterios que nosotros usamos es ver el broncograma aéreo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la neumonía está, digamos, ocupado el alveolo, pero el bronquio está normal. Entonces el bronquio va a seguir viéndose como una ramificación. Entonces es una zona radiodensa blanca con la presencia de broncograma aéreo. Y acá lo ven mucho mejor, ¿no? Esta es una tomografía donde ustedes pueden ver la salida del bronquiotrombo, ¿no? Y acá pueden ver las ramificaciones bronquiales en el contexto de una consolidación. Entonces, ustedes ven broncograma aéreo, porque a veces ven, ¿no?, una mancha blanca y dicen, doctor, ¿qué será? ¿Telectasia, neumonía, derrame? Porque puede ocupar incluso todo el pulmón. Entonces, una de las claves diagnósticas es, en este caso, la presencia de broncograma aéreo. Algunas características clásicas que, sin embargo, o sea, si las encuentran son útiles, pero la mayor parte de veces no las encuentran, ¿no? Pero si las encuentran, nos dan cierta pauta diagnóstica, ¿no? Por ejemplo, la neumonía por neumococo es una neumonía que tiene un comienzo generalmente muy agudo. El paciente tiene un dolor intenso de tipo pleurítico. ¿Recuerdan cómo es el dolor pleurítico? Sí, tipo punzada.
Es un dolor tipo punzada exacerbado por la tos y la inspiración. Ese es el concepto de dolor pleurito, ¿no? Y típicamente también va con exacerbación del herpes labial. La neumonía por Klebsiella generalmente tiende a producir necrosis, y esa necrosis produce consangrado. Entonces la combinación de moco con sangre produce una especie de mermelada, ¿no? Por eso se llama el esputo en jalea de Grosset. La neumonía por Andrea, y esto también es un punto importante, cuando la neumonía, o sea, el esputo de una neumonía puede estar verdoso, amarillento, pero generalmente no tiene un olor maloliente intenso. Un olor así, pútrido, ese paciente con seguridad es anaerobio. Y cuando veamos lesiones parcheadas, bilaterales, esto puede sugerir la posibilidad de neumonía más bien por estafilococo. Entonces, la neumonía por estafilococo es típicamente la neumonía hematógena, ¿no? Donde hay mucho, vemos lesión bilateral más o menos importante y sin embargo no escuchamos mucho, ¿no? Y esa es una clave para el diagnóstico de neumonía estafilocócica, lógicamente en el contexto de pacientes que tienen catéteres venosos periféricos o centrales, ¿no? Sin embargo, y esto es un concepto que quiero que me tengan bien en claro, es que actualmente la mayoría de pacientes con neumonía no van a tener neumonía. O sea, si encuentran consolidación, bacán, es un dato súper útil clínicamente hasta neumonía. Pero la mayoría de pacientes que vienen a la emergencia, cuando hagan ustedes guardias, van a darse cuenta que no tienen un cuadro de consolidación. Y de hecho, cuando se ha estudiado esto, vean ustedes, ¿no? Se ha, digamos, desagregado cada uno de los componentes y ver cuán sensibles y específicos son. Recuerden que la sensibilidad es la capacidad de una prueba para detectar la condición y la especificidad es, digamos, la posibilidad de encontrar al paciente la ausencia del dato en presencia de un paciente que realmente no lo tiene. Entonces, si tomamos la sensibilidad como la capacidad realmente de detectar, o sea, de los pacientes, de 100 pacientes con neumonía, ¿a cuántos agarro con mi síntoma? Vamos a ver que la ocultación del ruido traqueobronquial, por ejemplo, esto es el soplo tubario, solamente va a estar en 14%. O sea, de cada 100 personas con neumonía, menos del 15% le voy a encontrar el ruido, el soplo tubario clásico, ¿no? La presencia de matidez variable, la frecuencia respiratoria por encima de 28, y ven ustedes que todos los signos, o sea, cada uno de los signos por separado, realmente no tienen mucha sensibilidad. Algunos tienen más especificidad, es decir, que si tú encuentras eso sí, más o menos te garantiza que es. Y dentro de, sorprendentemente, cuando han hecho el estudio, uno de los signos que ha tenido más especificidad para neumonía es la egofonía. Sí. Pese a que ustedes, en la pregunta del examen, por ejemplo, la respuesta C es que la egofonía se presenta en derrame pleural, ¿cierto? Pero la realidad es que la egofonía se ve en muchísimos casos de neumonía, probablemente porque la neumonía va acompañado de algún grado de fusión paraneumónica, ¿no? Entonces, el mensaje principal de esto es tal vez que realmente la presencia del síndrome de consolidación es infrecuente, ¿no? Entonces, es útil, pero no es... es una, y esto es bueno, esto se llama medicina basada en evidencia. O sea, hemos agarrado a 1000 neumonías y a todos los ocultamos y vemos cuánto sirve. Porque yo cuando era estudiante a la neumonía, a fuerza tenía un paciente con neumonía y a fuerza tenía que tener, yo tenía que decir si tiene tiene matidez, tiene la presencia de pectoriloquia, bronquiofonía, crepitante, y así no lo escucháramos teníamos que decirlo. Nuestro maestro nos decía, así es la neumonía, es así. Y la verdad es que cuando alguien ya se puso a decir, uy, pero de repente no será así, ¿no? Pues alguien agarró y vamos a agarrar 1000 pacientes y vamos a ver cuántos tienen cada una de estas cosas. Y bueno, la sorpresa ha sido esa, y eso es una cosa que a veces, bueno, a ver, los médicos aún con la evidencia no queremos aceptar, pero es la realidad. Y acá este es un estudio que hizo Barlen hace muchos años, ¿no? Vean ustedes que, por ejemplo, datos importantes, fiebre, el 80% de pacientes tienen fiebre, frecuencia respiratoria por encima de 20 también es un dato también importante, 80% tienen crepitantes, condensación o consolidación solamente, como ven, un 30%,
y lo que sí se encontró es con frecuencia hallazgos de superposición de derrame pleural. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes tienen derrames, como les digo, lo que se llaman derrames metaneumónicos, o paraneumónicos. La neumonía, si está cerca a la pleura, puede originar una respuesta exudativa. Entonces, estos pacientes hacen un componente mixto, pleuroparenquimal, y entonces al mismo tiempo tienen una zona de consolidación y al costado tienen una zona de derrame. Entonces, posiblemente esto explique la eufonía en muchos casos de y una cosa también importante es que desde el punto de vista del tamizaje, o sea, hay gente que le empiezan a dar tratamiento, viene con tos va a la emergencia y le dan tratamiento antibiótico para neumonía. Y una cosa que parece una verdad de perogrullo, pero tú encuentran en la historia, pero no tiene nada. Sí, pero está con tos. A mí me parece que puede ser neumonía, vamos a darle por si acaso. Entonces, si un paciente no tiene alteración de funciones vitales, o sea, si sus funciones vitales están bien y su examen físico es normal, ese paciente no tiene neumonía. Y acuérdense esto porque parece algo tan obvio, pero después cuando estén en la emergencia probablemente no sea tan obvio para ustedes. Bueno, y acá solamente recordarles que la neumonía histológicamente puede ser neumonía lobar, intersticial, bronconeumónica o neumonía miliar, y realmente la única que nos da el síndrome de consolidación es la neumonía lobar, básicamente, generalmente por diseminación a partir de la vía aérea, ¿no? Muy bien, acá solamente van a tener ustedes una clase de atelectasia, así que solamente, pero dado que es un síndrome que afecta el parénquima pulmonar, vamos a hacer una pequeña mención. Y las atelectasias básicamente es reemplazo, o mejor dicho, que se pierde el aire, es colapso alveolar. Eso es la atelectasia. O sea, no es que en la consolidación lo que hay es un cambio. En vez de aire hay agua. Y en la atelectasia, pérdida sin reemplazo. Y entonces eso nos va a dar algunas manifestaciones, ¿no? Y hay varias causas de atelectasia, pero la más común es la atelectasia por resorción, y la atelectasia por resorción es la única que da el síndrome clínico de atelectasia. Entonces básicamente lo que ocurre es una obstrucción a nivel bronquial, eso va a generar colapso a nivel de la vía aérea, y lo que va a ocurrir es, en primer lugar, como va a haber un bloqueo de la vía aérea, entonces simplemente va a haber una disminución de todo lo que son los fenómenos de transmisión de la voz y del aire. Entonces vamos a encontrar disminución del prémito vocal, vamos a encontrar disminución del murmullo vesicular. Lógicamente, si es un pulmón que está colapsado y ya no tiene aire, lo vamos a encontrar mate, y vamos a encontrar abolición del murmullo vesicular. Y esto lo podemos resumir acá, ¿no? O sea, si yo tengo una atelectasia, o sea, si todo mi pulmón se colapsa, entonces la tráquea va a estar jalada hacia ese lado. Por eso vamos a encontrar desviación, o sea, retracción traqueal hacia la zona afectada, especialmente en atelectasias masivas, ¿no? Vamos a encontrar disminución de la plexación, disminución de o abolición de las vibraciones vocales, matidez, y de acuerdo al tipo de atelectasia, por ejemplo, si es una atelectasia que compromete el lado derecho, vamos a encontrar desplazamiento de todo lo que son los ruidos cardíacos. Y a la ocultación, pues vamos a encontrar murmullo vesicular abolido. Y una cosa también importante es que ocasionalmente cuando la atelectasia, o sea, cuando yo tengo un proceso consolidativo, ¿no?, que puede ser tuberculosis, puede ser cáncer, se asocia por extensión a una lesión endobronquial que compromete y que obstruye un bronquio mayor, se pueden superponer hallazgos de consolidación y atelectasia, ¿no? Y que entonces cuando yo encuentre combinaciones de atelectasia con consolidación o combinaciones de atelectasia con derrame, siempre debo pensar en neoplasia y en tuberculosis. Esa es una característica que siempre debemos evaluar. Bueno, solamente para terminar, les quería mencionar lo que es el síndrome cavitario, que también tiene cada vez más detractores, en el sentido en que, bueno, el síndrome cavitario clásico se presenta generalmente cuando tienen una lesión muy grande, ¿no?, y muy periférica. O sea, para que haya síndrome cavitario tiene que ser lesión grande y periférica, si no, no se va a poder encontrar, ¿no?
Entonces, esto es por ejemplo lo que ocurre. Si yo tengo esto, voy a encontrar vibraciones vocales disminuidas. Al percutir, lógicamente, voy a encontrar timpanismo porque es un hueco, disminución del murmullo, y cuando ausculte esta transmisión, digamos, el pasaje y flujo de aire en esta caverna, nos va a dar lo que se llama un soplo, es un soplo grave, que puede simular ya sea un ruido como eno, el famoso soplo eno cavitario, o simular también el pasaje del aire a través de una botella soplada tangencialmente. Eso se llama el soplo anfórico o anforofonía, ¿no? Recuerden también que el soplo anfórico se ve adicionalmente en neumotórax. Cuando el diagnóstico diferencial del soplo anfórico es caverna versus neumotórax. Pero ¿qué pasa si la cavitación es así? O sea, esto es una caverna de esta morfología. Pero ¿qué pasa si es una caverna más bien un poco más interna, con un proceso inflamatorio activo alrededor, como pudiera serlo, por ejemplo, una tuberculosis, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir ya es que acá, cuando yo examine este pulmón, lo que va a predominar es el cuadro de consolidación. Entonces, el síndrome cavitario todavía podemos, digamos, recordarlo, puede todavía verse en cavernas muy extensas, pero realmente con la facilidad con que tenemos una radiografía actualmente es muy poco probable que no nos percatemos, ¿no? Y de hecho las cavernas ya no diagnosticamos cavernas gigantescas así, o sea, ahora digamos lesiones cavitarias mucho más pequeñas en estadios más precoces, ¿no? O sea, ya nosotros no diagnosticamos la tuberculosis que se describía en La Montaña Mágica. Es un libro bien interesante que yo les recomiendo leer, que es un libro sobre la historia de un tuberculosorio en Suiza. Cuando no existían antibióticos, nada, la gente con tuberculosis la mandaban a que coman y a que duerman. Que eso fue el origen del Hospital Bravo Chico, que es donde yo trabajo también. O sea, mi hospital era un tuberculosorio. Estaba llena de unas zonas que se llaman solarios, donde a la gente los ponían básicamente a que se echen y tomen sol todo el día y coman como locos. O sea, la gente engordaba. Ese era el tratamiento de la tuberculosis. Muy bien, entonces, solamente enfatizar que hay varios tipos de síndromes parenquimales y no debemos poner, o sea, síndrome parenquimal, o sea, ya todo el mundo le ponemos síndrome parenquimal pulmonar, que en realidad en forma aislada no nos ayuda realmente al diagnóstico, ¿no? Bueno, esto acá siempre les recomiendo revisar, que son dos páginas web bien interesantes, que no solamente son para la parte neumológica, sino también para la parte, digamos, en general, ¿no? Tenemos todo el examen físico, y es algo bien interesante, bien práctico, con ruidos cardíacos, ruidos respiratorios, y que creo que es bastante útil para lo que es la semiología. Y la otra página que les recomiendo es el manual de semiología de la Pontificia Universidad Católica, que realmente dentro de los libros de semiología probablemente sea el más práctico y más concreto, porque realmente es una aproximación sencilla y basada en evidencia, ¿no? Entonces yo creo que es una de las bibliografías que en general deberíamos tener en consideración. Muy bien, entonces vemos al pulmón, podemos dividirlo anatómicamente en tres zonas. Una primera zona puramente conductiva que interviene la tráquea, los bronquios, ¿no? Y los bronquiolos. Y una zona que tiene que ver ya con el intercambio gaseoso, con el proceso de hematosis, que involucra una zona transicional en donde hay un componente mixto, en donde efectivamente hay un componente de vía aérea y un componente de sacos alveolares, y la zona ya respiratoria propiamente dicha que involucra los sacos alveolares. Entonces, toda aquella región del parénquima pulmonar en donde existe o donde se da el proceso de hematosis es lo que nosotros, o sea, del intercambio de oxígeno con dióxido de carbono, es lo que se denomina el parénquima pulmonar, ¿no? Y entonces, vamos a ver que el parénquima está constituido, bueno, primero por las células que recubren al alvéolo.
que son los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 que tienen dos funciones: uno, lo que es revestimiento, y dos, lo que es, digamos, la primera respuesta frente a la exposición de antígenos, y tiene mucho que ver con lo que es las respuestas de inmunidad innata, ¿no? Antes se creía que solamente tapizaban a manera de alfombra el alveolo, y en realidad hoy conocemos que no solamente tiene una función de revestimiento, sino además una importante función desde el punto de vista de la inmunidad innata, ¿no? Las células epiteliales alveolares tipo 2, que son, como ustedes saben, los neumocitos tipo 2 que producen el surfactante, y como ven, el intersticio alveolar, es decir, toda esta estructura colágena de tejido conjuntivo que sostiene al alveolo, que forma parte del parénquima pulmonar. Entonces el intersticio en realidad es parte del parénquima, ¿no? Y finalmente las células denominadas centinela, que son los macrófagos alveolares intersticiales, que básicamente tienen una función de, como su nombre lo indica, patrullar, ¿no? En el alveolo en búsqueda de material extraño o bacterias, ¿no? Y bueno, a lo largo de esta clase vamos a ver que el pulmón lo podemos representar esquemáticamente como esta figura, donde podemos tener una vía aérea, tenemos sacos alveolares y tenemos alveolos. Entonces vamos a ver que el pulmón es importante mantener estas estructuras de ventilación colateral. ¿Por qué? Porque siempre, todo el tiempo, por procesos inflamatorios, en fin, se forman pequeños tapones de moco, y entonces cada vez que se forma un tapón de moco, los alveolos tenderían a colapsar. Entonces es importante tener una ventilación colateral, y por eso existen los parenquimal difusos. Eso todavía, bueno, eso lo vamos a ver en el siguiente bloque, pero un poco enfatizar que estas dos componentes, bueno, son más que nada ayudas desde el punto de vista clínico, pero realmente no hay no es el síndrome intersticial, probablemente debería incluirse dentro de los síndromes parenquimales, ¿no? Y bueno, antes de hablar de todos los síndromes que vamos a tratar, es importante recordar que el término síndrome nosotros permanentemente asistimos al abuso y hasta la prostitución del síndrome, ¿no? Porque prácticamente en el paciente, síndrome de malestar general, ¿no? Síndrome hiporéxico, síndrome, a cualquier síntoma que tiene el paciente le ponen el nombre de un síndrome. O sea, el síndrome es un conjunto de síntomas y signos que obedecen a una fisiopatología común y que restringen el diagnóstico diferencial a un número limitado de enfermedades, ¿no? Entonces los síndromes son muy útiles, pero cuando existen, y no podemos empezar a sindromizar cualquier cosa. Bueno, entonces sabiendo ya lo que es un síndrome, el siguiente punto es, bueno, ¿qué es el parénquima pulmonar? Y justamente es eso, ¿no? Es la zona, el parénquima pulmonar, si nosotros digamos en denominados poros de Kohn entre alveolo y alveolo, y canales de Lambert que comunican sacos alveolares con sacos alveolares subyacentes, ¿no? De esa manera, por ejemplo, si yo tengo un bloqueo acá, por acá va a pasar el aire y el alveolo no se va a colapsar. Es uno de los mecanismos por los cuales el pulmón mantiene la vía patente y se evita el colapso. Muy bien. Entonces ya tenemos los dos componentes, ya sabemos lo que es un síndrome, ya sabemos lo que es el parénquima, entonces ya podemos entender cuáles son los síndromes que pueden afectar al parénquima pulmonar. Y de hecho, en realidad, no existe el síndrome parenquimal pulmonar como tal, ¿no? Existen síndromes parenquimales pulmonares que pueden ser el síndrome de consolidación, la atelectasia, la enfermedad pulmonar intersticial difusa y el síndrome capital. Esos son los síndromes. Antiguamente también se consideraba el síndrome tumoral, sin embargo, el síndrome tumoral realmente tienen que ser tumores demasiado grandes para que haya una manifestación, digamos, diferente de cualquiera de estos síndromes, así que probablemente ya no es un síndrome a tener en cuenta. Entonces, en la primera parte vamos a ver un poquito lo que es síndrome de consolidación, atelectasia. Primero las disculpas del caso porque hemos tenido unos inconvenientes con el tráfico y también con algunos cruces de horarios que no nos han permitido dar esta clase en el momento que debió ser. Entonces, vamos a dar dos sesiones que en realidad corresponden más o menos a lo mismo, sino que en realidad se ha dividido un poco de manera didáctica, pero hasta cierto punto artificial, ¿no? Con respecto a lo que son los síndromes parenquimales y los síndromes intersticiales, porque en realidad
El intersticio, como vamos a ver en un momento, es parte del parénquima pulmonar. Entonces, no existe realmente una división real entre lo que es parénquima y lo que es intersticio. Y no son dos cosas distintas. O sea, el intersticio es uno de los componentes del parénquima. Entonces, tal es así que actualmente, digamos, la mayor tendencia se está tratando de plantear en que no existe o sea, van a ver ustedes, muchos neumólogos dicen que no existe la enfermedad intersticial pulmonar, sino se llama enfermedad parénquica.